Belén, ¿era normal todavía porque era un festejo que se permite y que es propio en estas circunstancias? No era un bautismo ni nada, sino que era algo normal de Sí, ellos sí, que sí. podían hacer. Que después de seguramente el entrenamiento, no sé, Era un toman y... encuentro entre camaradas después de la práctica del juramento. Era solamente un encuentro como que para compartir entre nosotros. La siguiente semana ya iba a ser el juramento y como ya no nos íbamos a ver tan de seguido así como siempre, entonces, bueno, quisimos hacer también así un encuentro y poder tomar y compartir así con los camaradas. Y esta persona que menciona tu madre con la cual vos ibas y venías, Molinas, dijeron. Sí, Molina. ¿Es un hombre grande, es un chico joven? Grande ya. Es grande. Él sí. tiene un cargo, un rango más alto que el tuyo. Él es bombero voluntario activo ya. O sea, era bombero voluntario activo. Ya estaba haciendo como aspirante también. ¿Por qué lo mencionan a él? ¿Qué pasa con él? Y desde que empezó todo realmente la academia, nosotros empezamos hace 9, 10, casi 10 meses. Y desde que empezó la academia yo me hice muy amiga de él. En todo momento siempre estuvimos juntos. Él me llevaba, cuando teníamos clases así en diferentes ciudades, él era el que me buscaba, me llevaba hasta las clases, me traía otra vez en casa, me llevaba a cenar. Siempre fuimos muy amigos. Yo realmente confiaba demasiado en él. ¿Por qué hablas en pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No, y todo Confiaba, decías. ¿Por qué? Y después es lo que pasó. ¿Qué pasó, Belén? Ese domingo 2 de enero, después de la práctica del juramento, nosotros volvimos a Upacaraí. Yo estaba viniendo en el vehículo de Molinas con Piris y otros camaradas. Fuimos a llevarle después, bueno, paramos a una bodega, compramos unas cuantas cervezas y fuimos a llevarle a estos camaradas en sus casas. Después, justo en ese momento fue que empezaron a llamarle a los demás camaradas para poder compartir en el local, ¿verdad? Y le llamamos a varias camaradas y dijeron que sí iban a ir. ¿Varones y mujeres? Varones y mujeres, a las dos. Y nos dijeron que iban a ir, entonces le dejamos a estos dos camaradas en su casa y yo les dije que iba a ir con ellos también a compartir. O si no, le iba a pedir que me lleven también en casa, pero como varios dijeron que iban a estar... ¿Aceptaste? Sí, acepté. Sí. Y bueno, fuimos de ida, ya fue que Molina se bajó en Punto Farma a comprar el supuesto Jerome. Evitemos los nombres comerciales, por favor. Sí. ¿Se bajó a una farmacia a comprar qué? El supuesto Jerome. Bueno, es difícil, claro, porque una palabra... Marcas, evitar marcas. Bueno, entonces vas a comprar esto que se toma para que no te caiga mal la bebida, sí, digamos. Sí, después... Y después volvimos al local donde ya nos estaba esperando uno de nuestros camaradas. Allá empezamos a tomar, estábamos entre 4. ¿Quiénes eran? ¿Todos varones? ¿Vos y 3 varones más? Sí, y ahí fue que yo, como me parecía muy incómodo, le escribí a una de las camaradas que era mujer, de las chicas, y le pregunté si iban a venir. Y me preguntaron ellos si seguíamos y le dije que sí, le envié todas fotos. Y me dijeron que sí, iban a venir. Y después de un buen rato me dicen que no están pudiendo venir porque ese día estaba lloviendo y ellos tenían moto y no le dejaban salir de la compañía. Entonces no pudieron llegar. Y estuvimos igual, seguimos compartiendo ahí un buen rato. Después fuimos otra vez a comprar en la bodega pensando que iban a llegar los demás camaradas. Fuimos más a comprar cerveza. Más bebidas. Sí. Después surgió un percance, creo que tuvo un inconveniente uno de los camaradas que se retiró, se fue a su casa y le tuvimos que llevar a él hasta su casa. Entonces nosotros volvimos al local y ya volvimos con la cerveza que compramos y esperándole a los demás camaradas que iban a llegar. Yo cuando me bajé, bueno, antes de llevarle a este camarada fue que Molina me pasó ya la pastilla. ¿Cómo que te pasó la pastilla? Y me dijo que era Jerón y que... Claro, porque, perdón, viste que cuando tomas esa pastilla tenés que tomar una antes y una después de la fiesta. Entonces el famoso, para que no te empedes, sí, toma la pastilla. Te dio, pero vos no viste que decía esa marca. No. Te dio solo una pastilla. Yo demasiado confiaba en él. Yo jamás pensé que iba a ser algo malo.
¿Y vos creés que Siempre le consideré desde que empezó todo a él como un amigo. Justamente en la academia nos enseñan el tema de la camaradería, ¿verdad? Jamás iba a desconfiar de él. Y te dio la pastilla y tomaste. Yo acepté y tomé. Y ahí es donde te drogó, supuestamente, ¿verdad? Y sí, después fuimos a llevarle a este otro camarada a su casa y cuando volvimos al local, yo cuando me bajé ya empecé a sentirme mareada, ya fuimos y nos sentamos otra vez ahí afuera y yo ya me sentía un poco mal y creo que ellos ellos ya se habrán dado cuenta. ¿Dos quedaban? Sí, ellos dos y yo. ¿Molinas? Piris y yo. Piris y vos. Sí, ellos ya se habrán dado cuenta de cómo estaba. Y me dice entonces Piris si no quería pasar a la oficina a recostarme. Y yo pensé, sinceramente, como te digo, jamás desconfié de ellos. Y yo pensé que íbamos a entrar, ellos iban a tomar. Era un lugar grande y que yo iba a recostarme un rato hasta sentirme mejor. Cuando decís la oficina es porque ese lugar era de su pertenencia. Es un local, es un depósito. Es un depósito. Belén, ¿qué sentiste? De materiales. ¿Estaba somnolienta o cómo es el tema? Yo ya estaba en ese momento mareada ya. Ya no podías manejar tu cuerpo, tu voluntad, digamos. Podía todavía caminar. Justamente yo entré por mi cuenta ahí en la oficina. Fui, una vez que me senté en el sofá, ahí fue que yo ya me mareé totalmente. Mi cuerpo ya no... Ya no respondía. Sí. Ahí fue que ellos empezaron a manosearme. ¿Los dos? No, primero Molinas. Y yo le decía que no, yo podía hablar todavía en ese momento, pero mi cuerpo ya no reaccionaba más. Yo no podía hacer fuerza, vamos a decirle. Yo digo una cosa, estamos escuchando el relato de Belén, ¿verdad? Y eso es lo que muchos varones no entienden, ese no. Por más que ella esté tomando cerveza, por más que seguramente atrás de cámara están pensando cualquier cosa, ¿para qué luego se quedó? Ella dijo no. Y tiene el derecho a sentarse, a brindar y a pasar un momento ameno con gente que dice ella era de su confianza. Eran personas a las cuales ella confiaba, creía, cuando empieza a sentirse mal. Ella le da de tomar una pastilla a este señor, ella no sabe lo que es. Puede ser que le haya dado también lo que dijo que le dio. Pero si ella ya dice que no, tomando la pastilla o no, tomando la cerveza o no, es el momento de detenerse. Porque ella no está admitiendo eso. ¿Qué pasó después, Belén? Y ahí empezaron ellos a manosearme, yo les decía que no y lo poco que yo ya pude escuchar fue que dijeron que se iban a turnar. Por favor. Que se iban a turnar y que primero iba a estar Molinas y Piri le dijo, le dijo que iba a salir afuera y el otro le dice, no, quédate, le dice, ¿verdad? Y, o sea que quería que vea lo que pasaba. Sí, se iban a turnar. Primero iba a ser uno y después el otro. Pero hasta donde yo recuerdo fueron los dos. ¿Vos veías mareado, borroso? Sí, yo recuerdo, yo escuchaba, yo recordaba si... Parte se voy a decir, no te iba a decir que recuerdo del todo, ¿verdad? Pero lo poco que recuerdo fue así. Y después ellos me empezaron a obligar... Ellos me empezaron a obligar a hacerles las cosas. Molina primero y después Piris. Y no sé si ustedes se enteraron de mi orientación sexual. Yo soy lesbiana. Y cuando ellos me empezaron a obligar a hacerle sexo oral, me dan asco y yo empecé a vomitar. Ya no quería seguir, no quería más. Ya. Y ellos siguieron hasta que yo, después de que seguía vomitando y no podía más. Por eso nomás ellos pararon. Belén, ¿vos no sabes si ellos te grabaron? No sé. Eso no sé. ¿Cómo salís de ese lugar, de esa situación? Y esperaron un buen rato supuestamente a que me calme, a que se me pase el efecto de... Esperaron un buen rato. Pero yo, por ejemplo, en un momento ya me quedé totalmente inconsciente. Cuando yo me desperté, yo ya estaba vestida y en ese momento fue que me pusieron el cinto equivocado, que era el de uno de ellos. Él me dice para llevarme a mi casa y yo le dije sí. Yo me quería ir en mi casa nomás ya. Y yo salgo
No podía ni siquiera caminar, entonces salgo recostada por Piris, por uno de ellos. Y me llevan hasta el auto de Molina y él es el que me lleva hasta mi casa. Belén, vos sabés si ellos, vos sabés si ellos te llegaron como decís que ya tenías la ropa puesta, ellos te llegaron a desnudar. Sí, no, eso yo presencié todo lo que me hicieron. Yo presencié. ¿Y el cinto es equivocado? ¿Tienen ustedes? Permiso. Yo el cinto tengo desde un principio cuando yo supe que ella tenía su cinto chiquitito porque mi expareja le había hecho más cortito y el que ella tenía era uno muy largo. Entonces cuando ya empecé a hacer tipo llévate cabo y agarré de una manera pensando en CSI, en Estados Unidos, como el tema de las huellas dactilares, que capaz que alguna vez tengamos acá, pongo de una manera bien envuelta en algo con la pastilla de pronta que el señor de Molina le lleva al día siguiente a mi hija. ¿Cómo es? Que el Molina le lleva a ella a la casa, le deja. ¿Y qué le dicen a ustedes ahí? Le traigo a su hija, la dejó enfrente nomás, la tiró, le llamó a usted. Cuando yo salí recostada por Piris, él me amenaza. ¿Te amenaza? ¿Quién? ¿Piris o Molina? Piris. ¿Qué te dice? Y que nadie me va a creer. Que de vale voy a contar nada porque nadie me va a creer. Y Ahora, ¿esto cuándo sucede? El 2 dijiste. el 2. ¿Ya hicieron la denuncia? Yo hice la denuncia y cuando quise entregarle al agente fiscal, él me dijo que él no puede agarrar así de mí. Y además que yo quise darle ya para que tengan ellos. ¿Y por qué no puede decir una prueba? Y eso es lo que nosotros, ahora que estoy con ella, me dijo él que tenía que hacer un escrito mi abogado. Yo no tenía abogado, sí se suponía que él era el fiscal y él me tenía que defender. Y me dice, no, vos tenés que tener un abogado y tu abogado te tiene que hacer un escrito para que yo reciba de vos. Bueno, yo no sé cómo será, pero esto es fundamental. Ahora, Belén, cuando el señor te amenaza, no sé, ¿cómo se dio esa conversación de la amenaza? ¿O en algún momento le reclamaste? Le dijiste, yo ya directamente me quería él te ir dice... en mi casa y yo recostada por él y él directamente me dice que no hable con nadie. ¿Y de quién esto. te recibe, Belén? Nadie, si nosotros, ella llegaba ya generalmente muy tarde. Nosotros siempre nos levantamos con mi mamá, porque mi mamá, muy mamá, si no llega uno de nuestros hijos, nosotros no nos dormimos. Pero esa vez dice que ella a escondidas luego entró porque no quería que le veamos. ¿Cuándo te enteras de lo que le pasa? ¿Cuándo Belén te cuenta? Yo me entero 8 días después. La denuncia mismo hicimos nosotros 8 días después con el miembro con los voluntarios que me ayudaron a animarme a hacer. Yo no iba a hacer, sinceramente yo no iba a hacer por miedo. ¿Y vos le contaste a un voluntario? Sí. Y esta persona te dice, vamos a hacer la denuncia, anímate. Nosotros tuvimos nuestra prueba de uniformes, entrega de uniformes ese sábado, porque el domingo ya era nuestro juramento. Y yo ese sábado ya estaba, yo me fui tranquila, y iba a ir a retirar mi uniforme. En ese momento llega Molina a la compañía, y cuando yo escucho su voz, yo ya pillé que era él y yo ya empecé yo suelo tener mis ataques y yo ya estaba desastre. Entonces me retiré de ahí, me fui al baño y empecé a llorar en el baño. Estuve como 15 minutos. El capitán se da cuenta, me golpea la puerta, salgo, él me ve llorando y me pregunta qué me pasa, pero yo no quise hablar con él. Entonces le llamó a una mujer que es una teniente y con ella fui yo a hablar y ahí me animé yo a contarle todo. Eso fue el sábado. Esto no debe ser nada nuevo, ¿verdad? ¿Cuántas denuncias hay? Acá por lo menos ya vinieron varias personas diciendo incluso que es como una práctica común dentro del cuerpo de bomberos este tipo de situaciones. Ahora, Belén, tardaste 8 días en hacer la denuncia. ¿Qué pasaba por tu mente durante esos 8 días? Me imagino tenías miedo. ¿Qué pensabas? Yo más por miedo, además que yo fui víctima de abuso sexual a los 9 años por parte de mi primo y él me amenazó. A él yo sí le tenía miedo, él me amenazaba y más que yo le tenía que ver otra vez en mi casa y por miedo fue que yo tardé tanto en hacer la denuncia esta vez también, por miedo, por las amenazas. Abogada, ¿en qué instancia estamos? Y la verdad que me gustaría decir que estamos en una instancia avanzada, pero yo hoy lastimosamente tengo que decir que hay una inacción totalmente inoperante de la Fiscalía. Tengo los documentos que avalan que las actuaciones judiciales que se hicieron hasta el momento, todas las diligencias, fueron a partir de que yo tomé intervención. Ellos no tenían abogados. Justamente estaba escuchando hoy que
pregona a la fiscal de que realizaron allanamiento. Yo tengo los escritos en donde yo solicité el allanamiento. Yo me voy a la fiscalía y le digo al asistente fiscal, quiero solicitar un allanamiento. ¿Para qué, doctora Mesa? ¿Cómo que para qué? Le digo. Se tiene que revisar el lugar si acaba de ocurrir un crimen. ¿Cómo no se va a revisar? Y me dice, pero doctora, acá entre nos, me dice así, ¿verdad? Yo me hago cargo de lo que digo. El asistente fiscal Edgar Servín me dijo, pero doctora, ellos no niegan en ningún momento que ocurrió el hecho. No niegan. Ellos no niegan. Acá lo que entra a jugar es el tema del consentimiento. Como si Y fuera Que ella accedió a esto. eso es lo que me quiso dar a entender, ¿verdad? Porque ellos se abstuvieron de declarar. Ellos no presentaron declaración. Pero eso es lo que me dijo el asistente fiscal. Y yo le digo, pues bueno, se tiene que ver de todos los medios probatorios, algo se tiene que hacer, acá esto no se va a terminar de balde. Y me dice él, pero doctora, vos tenés que ser consciente que tu víctima tardó 8 días en denunciar. Pero puede tardar 10 años. No, Yo pero le ¿y de dije- qué sirve hacer un allanamiento 8 días después justamente? Pero pueden haber fluidos, hay muchas cosas, como Puede ella haber manifiesta, evidencia. ella El testimonio vomitó. mismo. La verdad que no es mi área, ¿verdad? Pero yo sí pienso, ¿verdad? Acá ocurrió un crimen. Bueno, hay que ver de todo, hacer para ver si es que ocurrió o no ocurrió. Por Si hay supuesto. cámaras de seguridad, si los teléfonos, si es que hay Claro, fotos, si es que hay y incautar, todo, un mira, montón de cosas. ya que tocaste el tema, ¿verdad? Se libró el oficio de pedir las cámaras de seguridad del local, que es el propietario, es uno de los agresores, a quien ella denuncia, ¿verdad? Esas cámaras tenían un plazo de 24 horas de entregarse. Escuché que dieron declaraciones en lo de la fiscalía, postearon ahí todo en su página, que se accedió inmediatamente a las cámaras. No fue así. Tengo mi escrito en donde yo presento, 96 horas después entregaron las cámaras. Ella afirma que en la oficina había cámaras. Y yo no pude acceder todavía a las cámaras porque eso tiene que, el procedimiento es así, tiene que hacerse un peritaje para ver... Pero ya habrán borrado todo. Exactamente. Y yo le digo, ¿cuántos CDs se entregaron? 3 CDs. Pero, ¿qué es lo que se ve? Yo no te estoy pidiendo que me muestres, pero se ve la parte de afuera, la oficina. En la oficina no hay cámaras, doctora. Pero la víctima dice que en la oficina hay cámaras. En la oficina. Ellos dicen que en la oficina. Y es obvio que ellos no van a entregar algo que les va a incriminar. Ellos solamente entregaron la parte de afuera. ¿Y por qué no entregan la evidencia por completo? Si es que según ellos fue consensuado, ¿por qué no entregan? Pero habrán hablado entre ellos por celular, se habrán Pero enviado es mensajes, obvio. Piri, ¿cómo el otro? Molina. Molina. ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos si nos denuncia? Te digo, Pelusa, es lo más grave hasta ahora, además de la inoperancia de la fiscalía, es que los tipos estos se pueden fugar en cualquier momento cuando ellos quieran porque ellos no están imputados. No están Fiscala imputados. General Sandra No Quiñones, están tenés que imputados. rever qué pasa con tu gente. Pero ¿sabes fiscala, tenés que ver, llamar, hacer reuniones, emplazarlo. No pueden trabajar de este modo. Esta señorita habla de un abuso grave y además habla de su condición sexual como para contar y demostrarnos que ella no hubiera admitido esto, no hubiera consentido este tipo de relaciones. Totalmente. ¿O no, Belén? No, jamás hubiese admitido nada. Jamás les di yo mi consentimiento. Siempre les dije no, no y no. Y además te amenazaron. Y fueron ellos los que... ¿Qué pasó cuando vos le contás en el baño llorando a esta teniente? Sinceramente yo quiero aclarar algo que por parte de los bomberos yo recibí todo el apoyo desde el primer momento. La teniente se comunicó en ese mismo instante con el presidente nacional. Ellos me ayudaron todito. Ese mismo día que ellos se enteraron, ellos se fueron a convencerme para hacer la denuncia, que fue un sábado. Bien, esto él Bien por la prometió, institución. Rojas, cuando vino a sentarse aquí, Sí. prometió Sí. que iba a tratar de hacer... Tenemos que volver a invitarlo. Yo le dije que después de un año lo invitaríamos para ver cómo Yo están. misma me comuniqué con él y Sí. le conté esto, y él enseguida habían hecho todo el protocolo que es para cuando hay una víctima así. ¿Y cómo hacen el acompañamiento para que a la abogada y en la fiscalía actúe? Ella, ponerle que hace 2 días que está conmigo, antes éramos solamente mi hija y yo.
Y la voluntaria que y nos la voluntaria acompañó. Gunter y la La capitán de la 10ª compañía. de la 10ª compañía y La teniente Duré. Ellos inclusive con la ambulancia, cuando ella tuvo esa crisis, porque ella tuvo varias crisis, cuando tuvo crisis nos llevaron en la ambulancia hasta clínica para que tenga su contención psicológica y psiquiátrica y le den la medicación porque ella llevaba semanas, días sin dormir y sin comer. Claro. Y en este momento, Rodney Pires y César Federico Molina fueron desvinculados ya del Cuerpo de Bomberos. Ellos eran César, aspirantes, no no, eran en Molinas era bombero activo y ya fue desvinculado. Sí. El otro era aspirante y no había lo ingresado como voluntario, como Bueno, bombero. estas dos personas tienen que seguir el proceso, la justicia tiene que avanzar y hay que creerle a las mujeres. Hay que creer en las denuncias en general, no solamente a las mujeres y, como dice la abogada, investigar. Él ¿Cómo fue le eso? llamó a mi hija y le dice, nosotros no terminamos adentro, pero te voy a llevar nomás igual Por una favor. pastilla. Y ella que no sabe nada de estas cosas, no entiende nada, imagínate, encima se queda embarazada, dice que ella accedió. Ok. Cosa que yo cuento así para que después su abogado no diga que ella sí estaba queriendo o lo que sea. Ella, como él le ofrece eso, y encima tuvo la caradurez de irse hasta mi casa, y esta es la caja de la pastilla que él le llevó a mí. Igual y esa pastilla también, cuando una persona es abusada va a un centro médico y generalmente le dan esa No, pastilla claro, de emergencia. Tiene así que ser, pero sí. imagínate, o sea, con todos estos argumentos, con todo lo con... Premeditadísimo, Sí. premeditadísimo. Pero por supuesto, con todo lo que está contando la señora y Belén, y tienen otra vez la cara de ir al otro día y entregarle la pastilla Sí. por la duda, amenazarla, escúchenme. Seguir ellos- también. ¿Sí? No sé, o sea, uno de ellos. El vehículo de Molina solía verlo. ¿Dónde nos Y íbamos? justamente nos fuimos a hacer la denuncia, o sea, a pedir orden de restricción en el juzgado de paz. Y ahí luego ya nos quisieron trancar también, fue difícil. Mi mamá tuvo que hablar con un conocido para que nos puedan ayudar y nos citaron para el día siguiente, para el jueves, a las No entiendo 8. por qué hay que hablar con conocidos, hay que pedir favores. Es una Incluso denuncia. yo me metí de cara dura en la oficina porque el señor ahí sentadote, no sé el nombre, porque si no le escracharía luego, porque no tiene tacto, no tiene empatía, porque como no una víctima de violación se va y cuando ellos luego te sentís más violentada con este tipo de gente ahí que con otra cosa. Yo le digo que necesito hablar por esta razón, porque yo le pedí al fiscal una orden de alejamiento de mi hija y me dice, yo no puedo hacer eso, vos tenés que hacer en el juzgado de tu ciudad, me dice. Y entonces yo agarro, le llevo a mi hija, nos vamos en el juzgado, entro a hablar con esta persona y me dice, jueves o viernes te puedo llamar, me dice, ni siquiera me dice venir. Y entonces le veo yo a un conocido y me meto ahí en la puerta y me voy y le hablo. Y me da la cita para hablar con la chica que se llama Daisy. Y ahí ella es la que nos cita para el día siguiente. Pero digo nomás la crueldad que tiene también el juzgado. A nosotros nos hacen llamar para las 8 de la mañana y a ellos para las 10. Y estos desgraciados se van llegando a la misma hora que estaba mi hija. Para Mi intimidarla. hija le ve y se me cae de rodillas. Yo no sé cómo no se rompió la rótula ahí. Tuve que levantarle y meterle adentro. Yo tuve que meterle adentro y dejarle. Estas personas, ¿qué son en la comunidad? ¿Qué son en la ciudad? ¿Son gente de dinero? ¿Son gente que tienen contacto? ¿Qué son? ¿Qué papel cumplen? En Democraí somos todos vecinos, todos nos conocemos. Gerardo Almirón es mi vecino, es mi amigo, compañero del EXA del Colegio Don Bosco y él es el abogado de uno de ellos, Piris. Hablale a ese abogado. Me sentí muy Hablale. indignada porque es vecino de toda la vida, su mamá me conoce, nosotros nos conocemos, su hermana fue mi compañera en el colegio y me pareció tan... ahí sí que prácticamente yo misma me sentí violentada porque un vecino le va a defender a un violador en vez de defendernos a nosotras o qué. Ahí me molesté muchísimo y me voy, yo le dejo a mi hija con la teniente Gunter, porque ella siempre nos acompañó. Ella se queda con mi hija porque, como te digo, ella se descompensó y ya estaba con su ataque de pánico otra vez. Y yo salgo y le digo a ellos, ustedes tienen que estar a 500 metros de mi hija.
o voy a llamar a la comisaría. Y ellos me dicen, ellos nos hicieron llamar a nosotros. Y no me interesa si las tengo que arrastrar o llamar a la patrullera, pero se van de acá porque no le hacían mal a mi hija y mi hija estaba adentro y ellos del otro lado de la ventana, de este lado. O sea, tipo, van a escuchar todo igual lo que nosotros decimos ahí. Estas personas, Piris y Molinas, tienen su derecho a réplica, pueden venir al programa, decirnos lo que quieran, lo que crean que es su verdad, pero aquí esto es muy elocuente. Y la fiscala general tiene que convocar urgente a todas las personas que estuvieron en este caso y rever y saber cómo tomar una denuncia en todas partes, porque si estamos instando a llamar al 137, al 911, a hacer tu denuncia, que tenés que tener fuerza, que ser valiente, como ella lo logró después de 8 días, poder hablar, y no saben manejar los casos, no pueden manejarla como debe ser, no le dan la confianza, la empatía para poder hacer una denuncia y tomarle con el caso urgente. ¿Qué mujer se va a animar? ¿Saben qué van a decir las mujeres o la persona que fue violentada? Y bueno, nos quedamos así calladitos porque acá no pasa nada. Yo, como te dije, yo no me iba a animar a hacer la denuncia. Yo, por miedo, tenía demasiado miedo. Yo esos días no dormí, Si dormía, lo poco que dormía, tenía siempre pesadillas y me levantaba ya de madrugada con mis ataques. Y me puse a pensar, yo tengo una camarada que desde que empezó todo, es mi mejor amiga, siempre estuvo conmigo. Y yo me puse a pensar en que si yo no hablaba, ellos iban a estar como si nada. ¿Y a cuántas mujeres le iban a hacer daño? Y este Molinas ya me había conversado, o sea, yo siempre conversé con él, como te digo, era mi amigo. Y él me decía, vamos a emborracharle a esta persona que era mi camarada, mi amiga, vamos a llevarle en el lago, vamos a ir a tomar ahí y después de ahí le llevamos a un motel. Siempre me propuso hacer un trío con ella y ella era mi amiga. Y yo jamás le tomé en serio, jamás. Te juro que yo nunca desconfié de él. ¿Vos no creíste que iba a llegar? No pensé que hablara en serio. Yo nunca pensé que hablara en serio. Y después justamente estas camaradas se van. Ayer se fueron en mi casa y una de ellas se va y me muestra también unas conversaciones que tuvo con él, en donde él le tanteaba a esta que tiene pareja también. Y me envió también ella los screens así de cómo él le trataba a ella. Estas son pruebas. Otra vez. Todas son pruebas. Pelusa, Señora. También un detalle que ella me mencionó a mí, ¿verdad? En medio del acto, ella escuchó cuando entre ellos se decían, ya es Chaco, Ana, Duta y Pachuela Arriero. Entonces, este crimen que sucedió no es solamente un crimen y una violación, sino además de eso tiene un tinte homofóbico. Me hace acordar la época de la dictadura y las torturas. A ella no solo le desnudaron el cuerpo, le desnudaron la mente y encima de todo le ultrajaron en su sexualidad. A ella ni siquiera le gustan los hombres, como para que famoso, vivimos en una sociedad machista en donde dicen ella lo buscó, ella luego quería, pero este no es el caso. Ni siquiera eso pueden decir. Ni si buscó, ni si quería, ni cuestión de género. Ella dijo no y era contra su voluntad. Estas dos personas deben completar el tránsito de la justicia. La fiscalía se tiene que poner realmente a las órdenes de estas personas, de estas dos mujeres, de la abogada para hacer su denuncia y tienen que llegar hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Y es increíble, ¿sabes? Que cuando alguien mata a una persona, el asesino directamente es el culpable. ¿Cómo pudo ser posible eso? Cuando a alguien le roban en la calle, maldito ladrón, que se vaya preso, que le corten las manos. Cuando a alguien le violan, ella luego todo es culpa para la víctima. Abogada, por eso dije al comienzo, seguramente van a decir por qué se quedó a tomar cerveza, ¿por qué? Porque puede ella tomar la cerveza que quiera con los amigos, con gente de confianza, como decía ella, pero a partir de ahí lo que le sucedió no tiene derecho nadie. Así que tienen su derecho a réplica. Sandra Quiñones, fiscala general, por favor, tome el teléfono y empiece a convocar a la gente que no escuchaban a esta denuncia. Yo le pido a la fiscalía que hagan su trabajo y le imputen a estas personas antes de que se fuguen del país, porque tienen medios para hacerlo. Ahora no tienen ninguna prohibición de salir del país. Quiero que hagan su trabajo. Yo no les estoy diciendo algo que ustedes no conocen. Los imputados tienen que ser de una vez que tienen una acusación formal sin pruebas. Lo único que necesitan es una acusación formal.
Es eso, lo único. Otra cosa es el procesado. Eso sí, cuando existen pruebas, ya. Ok, pero si hay una acusación formal, tienen que ser imputados. Yo no sé qué está esperando esta Abogada, gente. se me acaba el tiempo. Rosana Valenzuela, lamento muchísimo lo que le ha pasado a tu hija porque no es el primer caso, ya tuvo una experiencia a los 9 años, terrible. Belén, no, la vida no debería ser así, mi amor. No debería ser así. Vos tenés que elegir con toda la libertad del mundo la condición que quieras y lo que quieras en el camino y nadie tiene derecho a ponerte un dedo encima, nadie. Abogada, gracias por venir. Fiscalía, actúen como debe ser.